Estoy con... Hola, soy Angelita. Hola, Angelita. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, ahorita estoy justamente leyendo Las mujeres que aman demasiado y me está encantando. O sea, creo que es un libro que te enseña cómo a empoderarte como mujer y a darte ese valor de saber lo que quieres en el ámbito de relaciones, de este amor propio. ¿Crees que las personas deberían de incentivar más la lectura? Claro, 100%. Creo que te enseña muchísimas cosas, te hace como este hábito de voy a leer hoy 10 minutos, lean. Y yo, es bueno para todos. Y bueno, los invitamos a visitar el stand del TEG en la FENAL. Buenas tardes, siendo las 14:05 del 29 de abril de 2025, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Antes de iniciar la sesión, quiero hacer mención y dar la bienvenida en su calidad de magistrados electorales a los ciudadanos Juan Antonio Macías Pérez y Pablo Roberto Sharpe Calzada, quienes fueron designados por el Senado de la República por un periodo de 7 años, mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propuso al Pleno del Senado de la República el nombramiento de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, aprobado en sesión ordinaria de la 66ª legislatura del Senado de la República de fecha 9 de abril de 2025, quienes además rindieron la protesta de ley ante el propio Pleno de la Cámara de Senadurías de la República en la sesión ordinaria en la misma fecha. Por lo anterior, les doy la bienvenida. Por otro lado, agradezco el espacio, aprovecho el espacio para agradecer al licenciado Alejandro Javier Martínez Mejía por el apoyo dado al Pleno de este tribunal durante el periodo por Ministerio de Ley, y él se reincorpora al puesto de secretario general. Dicho lo anterior, quiero además agradecer la participación en esta sesión de Oliver Sánchez, traductor en lengua de señas mexicanas. Muchas gracias. Voy a solicitar al secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía, que verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta. Se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados integrantes de pleno y en consecuencia existen quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será en materia de análisis 6 proyectos de resolución correspondientes a 6 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación y las partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general que informe sobre el resultado de la misma. Magistrada, le informo que los magistrados y la magistrada están de acuerdo con el orden del día. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Juan Antonio Macías Pérez para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este pleno. Gracias, magistrada presidenta. Le voy a solicitar al secretario coordinador de la ponencia, al maestro Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, proceda a dar cuenta de los proyectos de sentencia que el día de hoy traemos a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. En primer término, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 189 de 2024, instaurado con motivo de la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra de las candidaturas postuladas por Morena a la presidencia del Ayuntamiento de Celaya y a las diputaciones locales por los distritos 15 y 16, por la presunta difusión de propaganda calumniosa en periodo de veda electoral, así como de dicho instituto político por culpa en su deber de vigilancia. La ponencia propone declarar la inexistencia de la infracción reprochada al no actualizarse el elemento objetivo de la conducta.
ya que si bien se acreditó que las expresiones en materia de la queja fueron emitidas por las personas denunciadas, lo cierto es que, analizadas en su integralidad y el contexto en el que fueron emitidas, se concluye que no constituyen una infracción a la ley electoral local al tratarse de meras opiniones y críticas realizadas de manera espontánea como parte de sus respuestas a la entrevista que en ese momento le realizaba un reportero de un medio de comunicación ante el presunto hallazgo de una bodega en la que se entregaban calentadores solares y o tinacos a la ciudadanía por parte de una funcionaria municipal y que se encontraba bajo resguardo de la policía. Esto es, dicha publicación forma parte del género informativo denominado periodismo de denuncia, que consiste en la difusión de notas periodísticas, opiniones, declaraciones o testimonios que tienen por objeto divulgar información de interés público, ya sea para toda la sociedad o para una comunidad determinada, lo que no implica la imputación de un hecho o delito falso. Por otro lado, tampoco se configura la realización y difusión de propaganda electoral durante la veda, ya que si bien las expresiones se emitieron en el periodo de reflexión, lo cierto es que estas no se encuentran enmarcadas en un acto o reunión de campaña ni tuvieron como finalidad la difusión de propaganda, pues los hechos tuvieron verificativo en los alrededores de una bodega ubicada en el municipio de Celaya a la que acudieron las personas denunciadas y donde se les practicó una entrevista, sin que se advierta que tal ejercicio noticioso se hubiera programado o convocado con la finalidad de influir en la voluntad del electorado para favorecerlas, ni de perjudicar al quejoso o sus candidaturas, presentar una plataforma electoral y o solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del electorado. En consecuencia, es que tampoco se acredita la falta en el deber de cuidado imputada a Morena al ser inexistentes las infracciones atribuidas a sus entonces candidaturas. De igual forma, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 2 de 2025, instaurado con motivo de las quejas presentadas por Morena en contra de diversas personas servidoras públicas e integrantes del Ayuntamiento de Guanajuato por el supuesto uso indebido de recursos públicos con la finalidad de coaccionar el voto, difusión de propaganda gubernamental en el periodo prohibido y la vulneración a los alineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, así como de la entonces candidata a la presidencia municipal de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, por el beneficio indebido y de los institutos políticos Acción Nacional y Revolucionaria Institucional por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas atribuidas a las personas servidoras públicas denunciadas, toda vez que de las probanzas desahogadas en el expediente no se demostró que el programa social aprobado por el ayuntamiento mediante la ampliación de la partida 4410 se trate de un cumplimiento anticipado a la propuesta de campaña que en su momento realizó la entonces candidata y que haya tenido la intención de incidir en la contienda electoral, sino que existen diferencias sustanciales entre ambos como es su origen, denominación, monto y ejecución. Tampoco se demostró el uso indebido de recursos públicos porque aun y cuando se acreditó su participación en la gestión y aprobación de la ampliación de la partida 4410, ello no es contrario a la normativa electoral, pues no existe el deber específico de suspender la entrega de beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, sino solo su otorgamiento en eventos masivos que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, lo que en la especie no se acreditó. De igual forma, no se demostró la existencia de difusión de propaganda gubernamental, pues no habrá algún elemento de prueba que acredite la contratación, pago u orden de las partes denunciadas para promocionar la entrega de un programa social. Ahora bien, por lo que hace a la supuesta vulneración de los lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de las personas servidoras públicas emitidos por el Instituto Nacional Electoral, también es inexistente, en virtud de que las normas citadas como infringidas no se encontraban vigentes al momento en que ocurrieron los hechos, porque quedaron sin efectos por la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub-RAP 4/2023 y su acumulado sub-JE 12/2023 y por ende no eran de carácter obligatorio. En consecuencia, tampoco se acredita el beneficio indebido atribuido a la entonces candidata, ni la falta en el deber de cuidado de los institutos políticos Acción Nacional y Revolucionaria Institucional al haberse declarado la inexistencia de las faltas atribuidas a las personas denunciadas. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 11 de 2025, instaurado con motivo de la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Abasolo y su coordinador de campaña por la supuesta realización de actos anticipados de campaña. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta atribuida a los denunciados, toda vez que con relación al citado candidato a quien se le atribuye la pinta de 22 bardas en distintos sitios del municipio, si bien se logró constatar su existencia previo al inicio formal de las campañas, no se demostró que su contenido sea de tipo electoral, pues no contiene llamados expresos al voto o promoción de una candidatura o precandidatura de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, o rechazo a alguna fuerza política ni contiene equivalentes funcionales. De igual forma, tampoco se actualiza la infracción
por parte del coordinador de campaña del referido candidato, ya que la publicación de un video en una red social de Facebook es insuficiente para acreditar la existencia de los hechos, al ser una prueba técnica con un valor indiciario leve que no se encuentra robustecida o relacionada con alguna otra aportada al expediente, aunado que no se expone las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente se obtuvo. En tales condiciones, al haberse declarado la inexistencia de la falta atribuida a las personas denunciadas, es que tampoco se acredita la culpa en el deber de vigilancia del Partido Revolucionario Institucional. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias. Magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Con mis proyectos. Magistrado Pablo Roberto Charpe Calzada. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y de los magistrados presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-189/2024 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas en los términos precisados en la resolución. Respecto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-2/2025 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas en los términos precisados en la resolución. Con relación al procedimiento especial sancionador TEG-PES-11/2025 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas en los términos precisados en la resolución. A continuación, le voy a pedir a la participación en esta sesión de la secretaria coordinadora de ponencia, la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich, para que proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistrados que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-12/2025, iniciado por la queja presentada ante la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el 22 de mayo de 2024 por la presunta comisión de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género y calumnia, consistentes en manifestaciones demeritorias en diversas publicaciones en la red social Facebook, dentro del perfil denominado Memesipio San José Iturbide, en contra de la persona que resultara responsable de su difusión. En el proyecto se propone, por un lado, dar por concluido el procedimiento especial sancionador, ante la imposibilidad de identificar a la persona o personas responsables de realizar las publicaciones controvertidas. Asimismo, en virtud de que no se identificó a quien sea responsable de dicho perfil, se pronuncia una sentencia declarativa para generar efectos que permitan reparar el daño e inhibir hechos similares a futuro. En este sentido, se determina la inexistencia de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de quien resultara responsable por las publicaciones realizadas en el perfil de Facebook denominado Memesipio de San José Iturbide, ello al no concurrir los elementos establecidos por la jurisprudencia 21/2018 de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político. Ello pues el objetivo principal de las 29 publicaciones consistió en una crítica ríspida en contra de una otrora candidata sobre su conducción de los asuntos públicos en ejercicio de un cargo público en San José Iturbide, en concreto sobre corrupción en temas de contratos y la inseguridad, así como postulante al mismo cargo en cuanto al debate entre sus homólogos en la contienda en el que no participó, y la falta de credibilidad en torno al cumplimiento de sus promesas o propuestas. Así pues, lo denunciado engloba crítica política y no cuestiones que contengan elementos o estereotipos de género que fomenten un trato discriminatorio hacia las mujeres o que se haya dirigido a la quejosa por el simple hecho de serlo. Esto como un punto de partida en un debate ríspido entre una figura pública, por lo que se encuentra protegido por el derecho a la libertad de expresión. Ahora, a través de la metodología para el análisis de estereotipos de género en el lenguaje, establecido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 22/2024, se concluye que en una de las frases utilizadas en las publicaciones, si bien utiliza un lenguaje soez, también es que no constituye violencia política contra las mujeres en razón de género.
Por otro lado, se revisaron diversas imágenes también tildadas como constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género, de las que se concluyó, derivado del estudio contextual, gráfico y semántico de las publicaciones materia de análisis, que no se advierten elementos que puedan actualizar la imputación hecha en agravio de la quejosa, pues en algunas no se le relaciona de manera directa con su nombre o imagen, mientras las restantes, su contenido no replica algún estereotipo o mensaje discriminatorio en su contra, sino solo son una crítica ríspida de su gestión o campaña. Finalmente, se analizó la conducta a la luz de la metodología para los estereotipos de género en el lenguaje establecidos por la Sala Regional Monterrey, sin que se acredite que se haya limitado, anulado o menoscabado el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de la quejosa. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-15/2025, derivado de la denuncia interpuesta por el PAN en contra de Almeduviges Alcaraz Hernández, Agustín Martínez Cruz, José Andrés Castrejón Castro, Eder Manuel Salazar Vaquero y Morena. Finalmente, de quien resultará responsable por el supuesto uso indebido de recursos públicos, así como la presunta vulneración a los principios de equidad e imparcialidad en el desarrollo de la contienda electoral, así como culpa en la vigilancia, como consecuencia de que las partes denunciadas transgredieron los principios del Estado democrático y la libre participación de sus candidaturas. A decir de quien denunció, durante el desarrollo de las campañas electorales en la entidad, fue constatada la presencia de personal de la Guardia Nacional realizando acciones ajenas a las que de manera oficial se dio a conocer a la ciudadanía. Esto es, entre otras, para apoyar, auxiliar, colaborar y o custodiar a simpatizantes, militantes, brigadistas del Partido Morena en actividades relacionadas con sus campañas, las cuales no se encuentran justificadas ni es su función. Ello, al señalar que el pasado 17 de mayo de 2024, en León, donde se afirmó se ubicó una bodega de Morena, llegaba un tráiler que transportaba propaganda electoral, documentación que fue recibida y resguardada por elementos de la Guardia Nacional. También que el día 28 de mayo se llevó a cabo un mitin como cierre de campaña de Morena, donde asistió la entonces candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, también Almeduviges Alcaraz Hernández y otras candidaturas a cargos federales y locales postulados por el mismo partido y la coalición Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato, evento que se realizó en las instalaciones de la velaria de la feria y donde se pudo captar a través de un video que se estaba movilizando, transportando a personas simpatizantes en vehículos de la Guardia Nacional. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes denunciadas, al no acreditarse las conductas materia de la queja. En primer lugar, si bien el oficial electoral certificó la existencia y el contenido de las ligas electrónicas proporcionadas por la parte quejosa, lo ofrecido como prueba técnica, siendo certificado por la autoridad instructora, no es elemento suficiente de convicción para acreditar su dicho, pues por sí sola merece valor indiciario, dado su carácter imperfecto en atención a la relativa facilidad con que se puede alterar o modificar. Por tanto, la desahogada no es suficiente para demostrar la vulneración a la normativa electoral, atendiendo a que lo único elusivo a ello son las fotografías que incorporaron en su denuncia, las que no dan certeza de las circunstancias específicas en las que fueron obtenidas, ni las de tiempo, modo y lugar. Asimismo, en las ligas materia de la controversia, es decir, las difundidas por medios de comunicación, respecto al hecho relacionado con la vigilancia de la Guardia Nacional en las elecciones del proceso electoral 2023-2024, así como la supuesta existencia de una bodega en la ciudad de León que resguardaba la propaganda de Almeduviges Alcaraz Hernández y Morena, corresponden a notas periodísticas, las que resultan insuficientes para acreditar los hechos imputados. Es decir, se trata de relatos informativos que, si bien refieren a lo que podría identificarse como varios hechos, son aisladas, pues no tienen fuerza convictiva suficiente para deducir de ellas lo denunciado. Finalmente, se matiza que en las constancias que integran el sumario se encuentra el informe suscrito por el inspector jefe de la Coordinación Administrativa y Logística de la Guardia Nacional, de cuyo contenido se desprende que el 17 de mayo del año próximo pasado, la Guardia Nacional no tuvo actividad alguna en el domicilio que refirió el PAN. Consecuentemente, no se advierten las condiciones de tiempo y lugar en los términos en que se denunciaron. En las relatadas circunstancias, y ante la falta de material probatorio eficaz para acreditar lo imputado por el PAN, no es procedente atribuir la responsabilidad a las partes denunciadas, ya que no fueron comprobadas las infracciones materia de queja, resultando inexistentes. Bajo ese contexto, este tribunal determina que la parte quejosa no demostró la falta de que se dolía, de ahí que ante la ausencia de pruebas se concluya que no se vulneró lo preceptuado en la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Electoral Local,
y en tal virtud debe aplicarse en favor de la parte denunciada la presunción de inocencia, principio que debe observarse forzosamente en el procedimiento especial sancionador. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-21/2025, iniciado por 4 quejas presentadas ante el Consejo Municipal Electoral de Irapuato y la Unidad Técnica, en contra de Irma Leticia González Sánchez por el uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada, además de actos anticipados de pre-campaña y campaña, así como a la persona moral denominada Espectaculares City Spot, SADCB, por la segunda de las infracciones antes citada, como Morena por culpa en la vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas a los denunciados bajo las siguientes consideraciones. Se comprobó la existencia de 15 espectaculares y 5 bardas en distintos puntos de la ciudad de Irapuato, efectuadas en el periodo de intercampañas, esto es, del 22 de enero al 30 de marzo de 2024, cuyo contenido versa sobre una revista en la que aparece la denunciada precisando una entrevista exclusiva con ella, utilizando las siguientes frases: Valores Guanajuato, La Visión Joven de México, presente entrevista exclusiva con Irma Leticia González y El Cambio para Irapuato. Respecto a las pintas de barda, aludían a Irma Leticia González Sánchez y a Morena a través de las expresiones Mejor Irma Leticia, Morena la Esperanza de México e Irma Leticia Unidad y Esperanza. Así pues, respecto de la promoción personalizada imputada a Irma Leticia González Sánchez, se expuso que de los extremos para actualizar la infracción no se actualiza el elemento objetivo, al no desprenderse expresiones que denoten solicitud de apoyo de manera personal o individual, ni la institución o cargo que representaba, que se encontraba ejerciendo en ese momento, esto es, como diputada local. Sobre los actos anticipados de precampaña y campaña, no se actualizan todos los elementos que los configura, en virtud de que en torno al elemento subjetivo no se pueden obtener evidencias que reflejen que la indiciada haya pretendido posicionarse anticipadamente ante la ciudadanía con fines electorales, pues la publicidad en espectaculares y pinta de bardas no contiene expresiones en las que se pronuncie a favor o en contra de diverso partido político o candidatura. No se expone plataforma, así como tampoco se hace llamado a votar a favor o en contra de algún partido. Tampoco se observa la existencia de equivalentes funcionales o que denoten un llamado directo o indirecto a no votar en favor de dicho instituto político o de su postulante. En ese contexto, es inexistente la infracción atribuida a Morena, pues no se actualiza la culpa en vigilando, pues no se determinó la existencia de las infracciones atribuidas a Irma Leticia González Sánchez, por lo que no tenía la obligación de cuidar su actuar. Por último, en el caso de la persona moral denominada Espectaculares City Spot SADCB, no se acreditaron los actos anticipados de campaña y campaña respecto de 15 espectaculares, ya que para el elemento personal se requiere que los actos imputados sean realizados por la militancia, personas aspirantes, precandidaturas o candidaturas de los partidos políticos. Sin embargo, en el presente caso, el sujeto activo evidentemente no tiene las calidades mencionadas, ya que se trata de una persona jurídico-colectiva cuyo actuar deriva de una relación contractual con persona distinta. Asimismo, el elemento subjetivo no se encuentra actualizado, ya que no se pueden obtener evidencias que reflejen que haya pretendido posicionarse o posicionar a cierta persona anticipadamente ante la ciudadanía con fines electorales, pues la publicidad en espectaculares no contiene expresiones en las que se pronuncie a favor o en contra de diverso partido político o candidatura. No se expone plataforma, así como tampoco hace el llamado a votar a favor o en contra de algún partido. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias. Magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general tomar la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con mis proyectos. Magistrado Juan Antonio Macía Pérez. Con los proyectos. Magistrado Pablo Roberto Chap Calzada. Con las propuestas. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-12/2025 se resuelve, primero, se da por concluido el procedimiento especial sancionador ante la imposibilidad de identificar a la persona o personas responsables de realizar las publicaciones controvertidas. Segundo, se declaran inexistentes las infracciones atribuidas a la persona o personas administradoras del perfil Memecipio de San José Iturbide de la red social Facebook, consistentes en violencia política en razón de género, en agravio de la entonces candidata a la presidencia municipal
de San José de Iturbide conforme se estableció en esta sentencia. Respecto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-15/2025 se resuelve, primero, se declara no acreditados los hechos materia de la queja, por tanto, la inexistencia de las violaciones atribuidas a las partes denunciadas, resultando improcedente la imposición de sanciones en términos de esta resolución. Segundo, se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que se inste lo que así crea conveniente acorde a las consideraciones de los puntos 4.3.1 de la presente resolución. Por lo que respecta al expediente TEG-PES-21/2025 se resuelve, único, se determina que no se acreditaron las infracciones reprochadas, lo que produce la inexistencia de las violaciones atribuidas a las partes denunciadas, siendo improcedente la imposición de sanciones en los términos expuestos en esta resolución. Magistrados, siendo las 14, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 14:29 del 29 de abril de 2025, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes.